Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. Pues bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión está un amigo que estimo muchísimo, que lo conozco de hace ya muchos años, Rodrigo Esparza, y se los quiero presentar. Bueno, formalmente, él es el doctor Rodrigo Esparza López, arqueólogo de formación con una especialidad en arqueometría. Correcto. Y un doctorado en ciencias sociales por el CIESAS Occidente. Especialista en la arqueología del occidente de México, en especial la región Valles de Jalisco. Fue codirector del proyecto arqueológico Huachimontones con Phil Wagen y actualmente es profesor investigador y coordinador del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán. Rodrigo, gracias. No, al contrario, gracias Maru por la invitación. Ay, qué bonito, ¿verdad? Me siento muy contento, sobre todo por ser tu padrino. Sí, claro. En esta nueva aventura que empiezas, creo que te auguro un éxito total en esta nueva. Pues Dios nueva lo idea, permita. ¿no? Entonces, sí, fíjate que yo creo que vamos a hacer un complemento. Ajá. De lo que muchas personas ya tienen idea de esta primera temporada que estamos dedicando al periodo prehispánico. Claro. Pero que sobre todo las personas que estamos o que nos gusta el área de la gastronomía, tenemos muchos huequitos, muchas lagunas que nos hace falta entender y que no tenemos mejor posibilidad que recurrir a los expertos en diferentes áreas que nos ayuden a armar de una manera más completa este rompecabezas. Claro. ¿Verdad? Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siempre ha sido un binomio el ambiente y sociedad a través de los siglos, en el cual el hombre se va adaptando, ¿no?, a su medio y a lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, siempre es una cuestión muy específica dependiendo del área, ¿no?, donde se desarrolló. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta región de los valles de Jalisco, ¿no?, que creo que va a ser muy interesante para que conozcan un poco su origen. Exactamente, eso me gusta mucho, además de que amo profundamente lo que es, bueno, todo Jalisco, pero que he tenido más contacto con lo que es región Valles. Es correcto, ¿no? Muy bien. Y debo decirles que yo conocí a Rodrigo hace ya muchos años. Ya ni digas cuántos años. No, no hay que decir. Pero en aquel tiempo estaba trabajando en el sitio arqueológico de los Huachimontones. Entonces, a partir de ahí, muchas preguntas, inquietudes que ya desde entonces tenía y no dejo de tener, pues ahí comencé a encontrar respuestas, tanto de tu parte como, por supuesto, de parte del doctor Phil. Y creo, Rodrigo, y espero que mucha gente lo comparta, que de repente es muy importante y difícil que nos ayuden a imaginar cómo era el paisaje en aquellos tiempos, cómo se dan estos movimientos de la tierra de repente que cambian esta estructura y cómo nos va a afectar en la gastronomía. Sí. Creo que seguir este hilito puede ser sumamente interesante, ¿no? Sí, pues haciendo un poco de historia primero, Maru, fue muy interesante de cómo nos conocimos, ¿no? Porque la verdad fue una unión muy padre en su momento. Todavía estaba con vida el doctor Phil Wagen. Y tú llegaste allá a Teuchitlán, ¿no? Con tu programa de Los Ángeles. Cuando los ángeles cocinan, ¿verdad? Imagínate. Y que intrigada, me acuerdo muy bien que estabas muy intrigada a lo que comían en Huachimontones, ¿no?
Sí, claro. si a través de la arqueología podíamos saber qué era lo que la gente de este lugar tan, tan famoso y tan querido acá en Jalisco, se sabía de qué era lo que se alimentaban, ¿no?, las personas. Obviamente, los datos arqueológicos nos han ayudado muchísimo para saber, sobre todo entender, como tú ahorita lo dijiste, acerca de su medio ambiente, ¿no? Sí. Sobre todo, qué es lo que tenían en los alrededores, por qué decidieron asentarse en esta región y por qué no en otra. Esa es una de las causas que también nosotros buscamos, ¿no? Como arqueólogos nos interesa muchísimo saber acerca del origen de las culturas, pero sobre todo en esta interacción con su medio ambiente. Pero obviamente hay un antecedente mucho más atrás, ¿no? Desde antes que llegara el hombre a estos valles, de la conformación del territorio que ahora que conocemos como la región Valles de Jalisco. Nosotros nos encontramos sobre el eje neovolcánico transversal, ¿no? O transmexicano, que también le llaman, que es todas estas cadenas montañosas que se formaron por la acción de los volcanes y demás, obviamente de la acción de las placas, de la de Norteamérica se mete sobre la de Cocos y demás, y eso hace que, obviamente también los temblores, no nos salvamos de los temblores, pero también en la conformación de una fisiografía llena de sierras, de cuencas lacustres, de volcanes, algunos ya extintos, otros todavía activos, ¿no? Como pues el volcán de Fuego de Colima, el Ceboruco, ¿no?, que todavía es muy interesante. Pues si uno va hacia Tepic, recordarás que está el volcán de Ceboruco, Claro. que se le tocó a las personas que se asentaron en estos valles todavía erupciones muy fuertes. Entonces, ellos sabían también de cierto peligro que había de estos volcanes, pero aún así sabían que también el suelo que estaba alrededor de estos volcanes era de los más fértiles que pudiera haber, ¿no? Por todos los minerales y obviamente el agua que existía ahí, ¿no? Entonces fue una combinación muy buena, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, el nombre de Jalisco. ¿Qué quiere decir el nombre de Jalisco, no? Jalisco viene de Jal, que es precisamente esta arena, es ceniza volcánica prácticamente, que quiere decir en los arenales o sobre la arena, ¿no? Y se refiere precisamente a todo este jal que lo vemos pues por toda la ciudad de Guadalajara, por los valles cercanos, por la región Valles de Jalisco. Pero quien tiene la culpa, ni más ni menos, es la caldera de la primavera. Sí, exacto. La caldera de la primavera, que ahora todo el mundo la conoce como el bosque de la primavera, ¿no? También conocida también como la caldera del Coli, ¿no? Por el cerro del Coli que está del lado oriente de la caldera, que fue uno de los últimos erupciones que tuvo la caldera. Pero imagínense, hace más de 100,000 años se formó este megavolcán, porque así se conocen las calderas, como un megavolcán, que hizo una erupción de estas que les llaman estrombolianas, con una nube de ceniza que según los geólogos le dio como 4 vueltas al mundo, ¿no? Y que hasta oscureció algunos días, ¿no? Fue de una de las erupciones más fuertes en la historia de la Tierra en sí, ¿no? Y que toda esta ceniza cubrió estos valles. En algunas partes son casi más de 50, casi 100 metros de ceniza, ¿no? Entonces es una zona que llenísima, ¿no?, de jal y obviamente de riquezas demás.
No voy a hablar mucho de todo el proceso que tuvo la caldera, pero la última erupción que hizo fue hace 22,000 años, cuando se formó precisamente el Cerro del Coli, que da hacia el oriente, hacia donde está la ciudad, pero sobre todo también la conformación en los alrededores de los yacimientos de obsidiana, ¿no? Y Que tú la obsidiana, experto en eso. y a mí que no me gusta la obsidiana, Ya hablaremos. entonces ya hablaremos un poco de eso, pero que ahí es donde se conformó también varios de estos yacimientos de obsidiana, no solamente de la caldera, sino también algunos anteriores también del volcán de Tequila, ¿no? Que ahí es donde también hay mucho que decir al respecto. El volcán de Tequila tiene una antigüedad alrededor como de 1,000,000 de años, y las últimas erupciones que tuvo fue alrededor de hace 200,000, ¿no? Entonces, para ese entonces también se formaron otros yacimientos de obsidiana por allá y demás. A lo que voy es que hay una riqueza de un medio ambiente impresionante en esta región. Agua en abundancia, ¿no? Suelos muy fértiles, ¿no? Climas o microclimas que también tienen que ver con las laderas de estas grandes montañas o volcanes, y también la famosa barranca de Huentitán, ¿no? Que tenemos hacia el norte, que es los que cierra también hacia el norte de la región Valles, ¿no? Que también es otro microclima muy cálido, subhúmedo, digamos, que tiene otra variedad de plantas y demás, y obviamente agua de abundancia. Entonces, hay que imaginarse precisamente, si tú andas buscando o eres un cazador recolector y demás, que vienes del norte y demás, que con ciertas pues precariedades, digamos, en cuanto al agua o cuanto a los animales y demás, llegas a estos valles tan fértiles, también llenos de animales y aves, ¿no? Que venían a anidar en los lagos, las lagunas, ¿no? Como el lago de Magdalena, o lo que era la laguna de Teuchitlán. Vale. Todos estos lugares, pues eran unos lugares excelentes para la vida, ¿no? Entonces fue una de las cosas que dijo el hombre, pues aquí me quedo, ¿no? Y tenemos evidencia de que el hombre llega a estos lugares al menos hace 10,000 años, ¿no? Tenemos algunos artefactos de obsidiana, unas puntas Clovis y Folsom, que son un tipo de puntas de proyectil que tienen una antigüedad de más o menos 10,000 años, ¿no? Entonces, hace 10,000 años el hombre, al menos sabemos que andaba ya vagando por estos valles. Fíjate nada más. Fíjate, tú mencionas microclimas, en la versatilidad también de los climas y demás. Y de alguna manera, todo esto en su tiempo, igual que hoy, influye en la alimentación de Claro. estas personas. Claro, ¿no? definitivamente. Fíjate que puedo yo agregar a esto que en alguna plática que tuve con unas personas que entrevisté en Magdalena, me hablaban, una persona ya muy grande, ya falleció, pero me comentaba que ellos, por ejemplo, a mediodía, los papás les decían, vamos al cerro a comer. Wow. Y se iban, toda la familia iban caminando, y a la pasada lo que había en el cerro, con eso comían hasta estar completamente satisfechos, recolectaban algo más, regresaban a su casa y ya traían parte de la comida del día siguiente. Wow. Entonces, si esto me toca a mí conocerlo hace unos años, pues quiero yo imaginarme que algo similar debió haber sido Totalmente. hace 10,000 años. Definitivamente. Bueno, hace 10,000 años todavía no había asentamientos, había bandas de cazadores-recolectores vagando, ¿no? por diferentes lugares, ¿Sí? cazando grandes animales, ¿no? Todavía en estos valles había mamuts, bisontes, caballos, camélidos, un montón de
de fauna que ahorita ya está extinta, ¿no? Sí, Pero también no solamente eran cazadores, eran muy buenos recolectores, ¿no? exacto. Y ahí es donde también viene la cuestión. O sea, eh, también de seguro se alimentaban mucho de plantas cercanas a las lagunas o a Sí, los lagos, claro. ¿no? Por ejemplo, los quelites, ¿no? Ándale. Que hasta la fecha, ¿no? O sea, Sí, desde ese entonces la dieta estaba basada no tanto en la proteína animal, sino más bien en la proteína vegetal, vegetal. es correcto. Y ya cuando se empiezan a hacer los primeros asentamientos en la región, hace 3000, 2000 años antes de Cristo, entonces empiezan a ver la relación también de las primeras plantas que se podían domesticar, ¿no? Tú sabes que en Jalisco se ha encontrado también el maíz primigenio, ¿no? Ándale. El Sí, claro. teocintle, ¿no? Sí, En la Sierra de obligado. Quila, sobre todo, pero hay otros lugares también en Jalisco que también se ha encontrado. Entonces, es muy seguro que, aunque en México se piensa que el maíz se domesticó principalmente hacia el centro del país, yo siento que hay varios lugares de origen de la domesticación del maíz, ¿no? Sobre No, todo por esto, ¿no? Porque se da los saberes, digamos, los saberes tradicionales de la alimentación se van pasando de una generación y otra. así es correcto. Y se dieron cuenta, ¿no? De la amabilidad que tenía estas plantas para crecer cerca de los lagos, lagunas y demás. Y entonces eso recurrió también en esta zona de Jalisco, ¿no? Entonces, así se empezaron las primeras asentamientos con su cuamil, con su milpita cercana, de seguro también relacionado con otras plantas, ¿no? Típicas, ¿no? De Mesoamérica, quizá el frijol, la calabaza, el chile, ¿no? Que eran de los principales alimentos básicos, ¿no? De la Sí, dieta sí, sí. mesoamericana, ¿no? Sí. Entonces, esa parte se quedó muy arraigada entre esta población y fue avanzando así hasta crear un sistema agrícola mucho más eficiente, podríamos decir, Exactamente. que son las chinampas, ¿no? Las famosas chinampas Sí. que había en la, en la laguna de Magdalena, que fueron las que descubrió en algún momento el doctor Phil Wigan. Nos dan cuenta de que sistematizaron también la agricultura para tener un mejor aprovechamiento de lo que había ahí, ¿no? Entonces, más antiguas que las del centro de la Ciudad de México. Ay, a mí eso se me hace fabuloso. Sí, Porque exactamente. poca gente sabe. Exacto, ¿no? Y no son tan sofisticadas como las que había en Xochimilco, pero sin embargo es un sistema de irrigación muy bien establecido a través de canales que irrigaban así a diferentes plataformas o islotes, podríamos decir, y eso lo hacía que pudieran tener no solamente una cosecha al año, sino hasta 3 cosechas al año. Claro, ¿no? imagínate. Entonces era una cuestión básica, ¿no? De alimentación y Hasta de comercio, ¿no? hasta de comercio, exactamente, porque no solamente, ya hablaremos un poco después de la obsidiana, pero no solamente eso, sino también de este proceso que había en comunión también con el medio ambiente, ¿no? Porque Exacto. si hay algo que debemos actualmente de tomar en cuenta es el respeto que tenían ellos a la naturaleza, Es correcto. a la comida en sí, hasta les pedían permiso a los animales para ser cazados, a los dioses que eran parte también hasta los nahuales que habitaban en cada uno de sus animales, pedían el respeto, el permiso para ser cazados y podérselos comer, ¿no? Era un respeto completo a la naturaleza. Desgraciadamente Sí. ahora cómo se ha perdido esa parte, Todo se ha modificado. pero sí es Tristemente. una cuestión muy interesante, sobre todo de cómo una región
fue tan bien aprovechada Ujú. para una alimentación y por eso fue un desarrollo tan grande posteriormente a los guachimontones, ¿no? Sí, claro. Que ya se volvió toda una tradición en la región. Oye, Rodrigo, bueno, primero yo quiero agregar algo. Ujú, Es un detalle, pero que a mí me pareció de lo más interesante. Por ejemplo, en Sayula, ujú. en las salinas, Sí. crece una variedad de romeritos, Mm, ¿no? ajá. Entonces, la gente normalmente los cortaba Ujú, cuando estaban todavía más o menos tiernos. ujú, ujú. Lo increíble que a mí me pareció es que era una forma de sazonador, Oh, eso sí no porque, sabía. Oye. bueno, ahorita vamos a retomar lo de la explosión Ajá. de las piedras para poder hablar del origen Ujú, de los metates, de los molcajetes. ajá. Eh, Sin embargo, o sea, a mí me sorprendió porque ellos en su tiempo, y seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, se colocan 3 piedras, Ahí, ¿no? exacto. Ajá. Entonces es importante que estas piedras justamente sean volcánicas. Ujú, Y en alguna ocasión, platicando con un maracame, ujú, él me explicaba que hay piedras hembras, que hay hembras machos. Obviamente los expertos para seleccionarlo pues son ellos, ujú. pero su funcionalidad es básica para que la piedra, a la hora que tenemos un fuego intenso, Ujú. la piedra no reviente. Claro, eso es Porque importante. Ajá. sí, me consta, se Ujú, clavan en la piedra, perdón, se clavan en la pierna, ujú. duele horrible, literalmente Ay, se encajan sí, claro. y súper calientes. Ajá. Entonces, realmente hasta en eso Hay que hay que tomar en respetar a la cuenta y saber qué naturaleza, piedras, ¿no? hay que También. ver qué piedras. Ajá. Y ahí, por ejemplo, podemos nosotros imaginar a lo mejor un recipiente con líquido, con Ujú, cualquier verdura o cualquier hongo de la temporada, hasta un pescadito, en fin. Y cuando imaginamos estas 3 piedras, la ujú. cazuela o la olla, el recipiente, con el agua hirviendo, se agregan los ingredientes de aquellos tiempos, pero añadieron también unas ramitas, Ujú, digamos, ujú. de estos quelites que te digo, Qué que de rico. hecho no se podrían comer Ujú. porque se hacen, o sea, está la cantidad de sal que contienen que te pueden cortar la lengua. Ah, caray. Ajá. Sin embargo, aun cuando están así ya de duros, digamos, de firmes, los echa uno en la cazuela Ujú. y conforme esto está hirviendo, aportan un sabor muy peculiar que no necesariamente es como poner un puño de sal, Mm, ¿sí? Entonces, digo, esto es solo un detalle, ¿no? De una forma que ellos en su tiempo tuvieron también para sazonar. Y si esto en estos tiempos nos llega como enseñanza de los mayores, claro. pues seguramente los ancestros igual lo deben haber utilizado, porque de ahí lo aprenden, ¿no? Claro, definitivamente. Creo que una de las cosas que yo no conocía esta cuestión, muy interesante, Maru, que también he podido observar en los registros de Huachimontones, era la comunión que había también para hacer la comida, ¿no? Ándale. Este, porque ahora, ¿cómo tenemos las casas? Tenemos la cocina de un lado, el comedor de otro, ¿no? Es correcto. En un lado se procesa toda la comida y ya después te llega un plato con todas las viandas y ay, qué rico, ¿no? Sin embargo, en la época prehispánica no era así. O sea, toda la gente se,
se sentaba alrededor del fogón y observaba también cómo se hacía la comida, ¿no? ¿Qué es lo más delicioso, digamos, estar, bueno, si hay gente que no ha hecho esta cuestión, es que no, tienen que vivirlo, o sea, sentarse junto a un fogón para ver cómo se hace una tortilla, cómo se hace los quelites, cómo pones en la olla, ¿no? El mole y lo empiezas a batir y demás, y los olores y demás. Eso es una forma de aprendizaje que se hacía desde épocas prehispánicas, ¿no? Ahora se ha perdido mucho esta cuestión, ¿no? De separar un lugar y otro y lo empiezas a crear atmósferas diferentes, ¿no? Claro. Cada una tiene su atmósfera, eso sí, y su intención. Sin embargo, en la época prehispánica, la intención era que esos saberes se quedaran o se empezaran a formar en la conciencia de cada uno de los Claro, de la los familia, hijos. de los integrantes de la familia, ¿no? Sí. Y eso se nota muy bien porque en la en el en el espacio que había dentro de las unidades habitacionales, por ejemplo, ahí de Huachimontones, está el fogón en medio de un patio y alrededor varias plataformas donde tenían sus casas, ¿no? Entonces, ese patio era el centro común de todo, ¿no? Desde hacer la comida, desde tejer, desde picar la piedra, o sea, todo se hacía alrededor. ¿Por qué? Porque eran también unos lugares de enseñanza, de práctica, de aprendizaje, ¿no? Es correcto. Nadie se escondía, al contrario, todos observaban de eso y era así una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces era una cuestión que ojalá se hubieran seguido en esa tradición. Muchas de estas cosas se han perdido, pero sí es alguna cosa que hemos podido observar fácilmente, ¿no? En su manera de vivir el día con día, como tú me preguntabas, ¿no? Al principio, Sí, ¿no? sí, justo es Esa la parte idea. de aprender día con día, y era así general, ¿no? No separaban hombres o mujeres, ¿no? No, era la integración Era la familiar, integración con los ¿no? niños y las niñas. Y entre familias. Y entre familias también, También, ¿no? claro. Entonces eso era importante de recrearlo, ¿no? Día con día, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa chiquititita y vamos a regresar porque quiero platicarles un poco del dios del fuego y esta convivencia de la que habla Rodrigo. Vamos a platicar de metates, molcajetes, diferentes usos, funciones. No tardamos, ya volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Bueno, entonces retomemos. Tú hablabas de la comunión del alimento. Yo te voy a decir en qué a mí me impresionó en una experiencia que tuve con unos conocidos de la cultura birrárica. Ellos ponen las 3 piedras para cocinar, ¿no? Enseguida ponen el fuego al centro. Y tú sabes que para ellos el fuego es una deidad. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, para ellos no es una deidad que está fuera de la casa,
sino que está dentro de este salón, como tú bien decías, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos al centro el fuego, los guardianes o custodios del fuego, que de hecho en alguna ocasión me tocó escuchar, bueno, no, más bien leer, Sophie Coe menciona que sus nombres, o el significado, pues, de estos guardianes, que ella menciona que son Tospan, Ihuitl y Mixcoatl, son quienes están protegiendo, están cuidando a este fuego. Y normalmente son las mujeres quienes están en esta preparación, pero como tú bien mencionas, en torno al fuego, pues está la familia reunida, están tomando el alimento. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que es como a lo mejor parte de mi idea, no puedo decir que mi conclusión porque la vida sigue, pero por ejemplo, en alguna ocasión que tú y yo platicamos acerca de los platos, se habló, o me tocó ver ahí contigo, platones, más bien platones, no propiamente platos, ¿no? Exacto. Entonces, yo, bueno, si me ubico dentro de la cocina, me viajo a aquellos tiempos y soy yo la señora que está ahí preparando el alimento, y lo que yo coloco es un solo platón grande. Para mí es un solo plato en donde todo el mundo comemos utilizando la tortilla. Claro, efectivamente. Por ejemplo, o a lo mejor un guaje o alguna cosa así. Pero yo tengo muy presente la insistencia del doctor Phil en su tiempo, que me decía, Maru, es que ellos deben haber comido un tipo como de gordas, no propiamente la tortilla, exactamente, sino más como la gorda. Es correcto. Entonces, cuando yo pienso en esta parte de una gorda, me parece como muy lógico el tomar la gorda, meterla en el platón, sacar una parte del alimento y la como, ¿no? Y seguramente lo mismo hicieron todas las personas que estaban alrededor. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y por otro lado, a mí también me gusta mucho pensar que esta costumbre realmente no está tan perdida en algunas comunidades, ¿no? Sí, claro. Porque de alguna manera está, por ejemplo, imaginemos en una zona rural, un fogón, está una mujer haciendo la tortilla y conforme van saliendo se las va pasando a los familiares, a los hijos, al esposo, a los amigos, que se sientan en torno al fogón. Sí. Y entonces de ahí van entregando la tortilla y hacen sus tacos, bueno, ahora son tacos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay todavía un aire de lo que debió haber sido en aquellos tiempos. Ahora, con respecto al tecuil, a mí sí me gustaría mencionarles de lo que yo he visto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las 3 piedras y tenemos el fuego, que hablar de leña es otro tema. Otro tema, sí, definitivamente. Pero bueno, pensemos que tenemos un buen fuego. Encima podemos poner una cazuela o un comal, por ejemplo, pero pensemos que a lo mejor tenemos una cazuela. Cuando tenemos una buena temperatura ahí, quien lo ha hecho, me dará la razón, alrededor tenemos una temperatura, buena temperatura para cocinar otro tipo de platillos. Pero curiosamente se elaboró de barro un patojo, le llaman, como si fuera una especie como de zapato grande con una oreja. Sí. Entonces ahí ellos metían líquidos
y agarrados de la orejita, lo empujan adentro del fuego. Entonces, mientras estamos usando la parte de arriba para cocinar, estamos calentando líquidos en la parte de abajo. Una vez que terminamos esto, por ejemplo, podemos quitar la cazuela, ponemos un comal, vamos a suponer, vamos a hacer un tipo de gorda, la vamos preparando, que hay diferentes versiones, diferentes sabores, cosa que en Jalisco pocas personas conocen, y una vez que se le da la vuelta a la gorda, entonces hasta cierto punto de cocción se baja y curiosamente a todo alrededor del tecuil se colocan piedras más pequeñitas. Ajá, y entonces vamos a colocar ahí la piedra recargada en cada, es decir, la gorda recargada en cada piedrita, para que continúe su cocción, pero ya digamos más por aire caliente que propiamente por el fuego. Claro, ¿y qué es el efecto de esto? Que es una gorda que puede durar mucho más tiempo sin endurecerse por completo y sin echarse a perder. En la época de Huachimontones no había comales. Ándale, ¿no? Eso es interesantísimo. En el registro arqueológico no encontramos comales que correspondieran a el tiempo de Huachimontones. O sea, Huachimontones estamos hablando desde el año 400 antes de Cristo hasta el 450 después de Cristo. En todo este periodo ellos no usaban comales. ¿Por qué? No, quizá no era por desconocimiento, sino que ellos utilizaban precisamente estas grandes como palanganas de barro y demás, donde asentaban precisamente las gorditas y demás en las orillas. Del comal. Hacen la función del comal, pero no son comales. Los comales sí, pues, no son, como conocemos hoy son el comal. planos, circulares y demás. No, estos eran unas grandes bandejas de cerámica y demás, que también se ponían al fuego, y en las paredes de la bandeja se ponían las gorditas para que también se doraran, ¿no? Pero no precisamente podemos decir que era un comal, ¿no? Los comales sí aparecen muchísimos años después acá, hasta el periodo posclásico, más o menos 1300 después de Cristo, es cuando ya empiezan a aparecer los famosos comales que conocemos en todo el mundo. El comal. Sí, exactamente. Pero nada que ver con lo que había en Huachimontones. Otra variedad precisamente de cocinar estas famosas gorditas. Y un dato que recordarás que también nos había dicho Phil en su momento, que las tortillas o las gorditas no eran solamente de maíz, sino era una combinación entre maíz y ¿cómo se llama? El amaranto. Amaranto, exactamente. Sí. El famoso amaranto, ¿no? Claro. Que curiosamente ese es un dato que sí hemos podido registrar gracias a los estudios, por ejemplo, de Glenn Stewart en Huachimontones. Él hizo un estudio sobre el polen y sobre los almidones que había en estos lugares, y resultó que había muchísimo amaranto. Sí. Sí, a la par, ¿no?, del maíz, ¿no? Claro. Y sí, como decía Phil, o sea, hacían una combinación entre el maíz y el amaranto por la riqueza proteica que tiene el amaranto. Todo el mundo sabe que pues, es una cuestión que México le ha dado al mundo, ¿no?, el amaranto, en la cuestión de la riqueza proteínica que tiene el amaranto, ¿no? Entonces, desde aquel momento ya se sabía de esta, y sobre todo también la cuestión, como dices, de que las bolitas de amaranto tienen también cierto aceite y demás, y hacían que las tortillas no fueran tan duras, ¿no? Exacto, les dan mucha suavidad. Mucha suavidad, elasticidad, ¿no? Elasticidad, además, ¿no? Y sabor. Es correcto, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión que en verdad deberían de hacerse así en la actualidad. Sería lo ideal.
Sí, Sí, la verdad. en vez del polvo ese que nos dan, ¿no? Para las tortillas. La verdad es que sí es una cuestión que hemos dejado y ahí está el dato arqueológico y obviamente ellos vivieron cientos de años con esa comida y sin ningún problema, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos dos datos son buenísimos, Son ¿no? interesantes. Sí. De hecho, bueno, tengo la idea de poco más adelante hacer un, pues un programita dedicado a las harinas, Ah, muy interesante. porque es Sí. otra Ujú. historia cómo utilizaron estos polvos para cocinar una gran cantidad de platillos que Ajá. a veces ni siquiera tenemos idea, pero que fue muy importante. Las Ujú. harinas en tiempo prehispánico definitivamente fueron muy importantes. Ahora, Rodrigo, y si nos imaginamos ya en esta casita Ujú. recubierta de zacate, eh, ya Con sus muros de bajareque. bajareque, ándale, Ajá, y demás. ajá. Yo puedo imaginarme, a lo mejor no necesariamente ya en el patio, sino dentro ya de la De la casa, casa, ajá. las piedras de moler. Ujú, Esta gran ujú, variedad ujú, de piedras de moler en sus formas, en sus tamaños, en el metate de una mano, de doble mano, de mano volada, de 3 patitas, de 4 patitas, de 0 patitas, en ujú. fin. O sea, la gran variedad que tenemos de metates. Antes quisiera yo pedirte si nos puedes hablar del tipo de piedra volcánica, porque Ujú, por ahí comenzamos claro. hablando de estas explosiones, que es de donde surge estas piedras volcánicas, Ujú. en dónde son los mejores lugares donde se puede conseguir hoy en día un metate, un molcajete, una quiligua, un huilanche, Ujú, en fin, ¿no? Pero ¿cómo descubren o cómo seleccionan ujú, la, la piedra ujú. para comenzar a labrar estas piedras de moler? Claro. Pues es que volvemos otra vez a la riqueza geológica que existe en esta región. Ahorita hablaré nada más de la región, porque todas estas piedras que fueron utilizadas para hacer este tipo de piedras para molienda son de origen volcánico, de origen extrusivo, como le llaman, ¿no? Son piedras que nacen de explosiones coladas de lava, ¿no? Pero la lava puede tener también ciertas características. No, la lava de los volcanes puede ser con ciertos elementos riolíticos, andesíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tiene caso decir ahorita. Sin embargo, lo que sí es interesante es que son de una dureza especial, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? O sea, si hablamos de los huilanches, que son como metates, pero ápodos, digamos, que solamente son piedras más o menos circulares y que hacían su espacio para moler y demás. Sin patitas. Sin patitas, por lo regular siempre son hechos de andesitas, ¿no? De una roca que es como más dura, pero factible todavía para moler y demás, ¿no? Los metates, por lo regular, están hechos de basalto, ¿no? De una roca gris, algo porosa, que también es importante la porosidad, tú lo has de saber, ¿no? Ujú. Y sobre todo también para poder esculpir. Ahí es donde se puede ya de un gran bloque poder hacer las patas, los soportes, digamos, que pueden ser de 2 o de 3, ¿no? Eh, También las manos o las manos de metate o ¿cómo se llaman los otros? Los que son Tejolote. los tejolotes. Esos por lo regular son de piedras también parecidas al basalto, algunas más, más duras,
o suaves, también dependerá, porque también, por ejemplo, el tezontle también fue utilizado para hacer las manos, sobre todo por la ligereza, ¿no? No es lo mismo tener una, un rodillo y demás muy pesado para aplastar que una mano de metate o para moverlo fácilmente, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde también tiene que ver mucho para qué fue utilizado, ¿no? Pero existen otra gran variedad de piedras de uso, bueno, de origen volcánico, como la piedra pómez, ¿no? Ándale. También que fue utilizada de diferente forma, ¿no? Hasta para Sí. limpiar ahora que se utiliza, ¿no? O la obsidiana, ¿no? Volvemos a esta cuestión que hay que comentar que esta región Valles es una de las más ricas en el mundo de yacimientos de obsidiana y fue precisamente la que impulsó el desarrollo de la tradición teuchitlán hacedora de huachimontones. Ellos explotaban la obsidiana y la comercializaban por productos que ellos no tenían, ¿no? O sea, por eso encontramos objetos de concha, de caracoles que venían de la costa y lo intercambiaban por la obsidiana. O palma, ¿no? Para los techos y demás venían de tierras calientes, ¿no? Entonces, ellos sabían no solamente de la importancia que tenía la obsidiana para hacer una gran cantidad de artefactos, ¿no? Puntas de flecha, raspadores, cuchillos, raederas, hasta joyería, ¿no? Una joyería fabulosa que se hacía en esta región. Sí. Sin embargo, una de las cosas que vemos, volviendo otra vez a los metates y a los huilanches, es que había ciertos lugares peculiares que eran dados para tener un basalto muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de, ¿cómo se llama? De San Lucas, San Lucas, precisamente. evangelista. San Lucas Evangelista, yendo hacia el pueblo de Cajititlán. Ahí son de los excelentes artesanos haciendo los metates, hasta la fecha, ¿no? Metates y molcajetes. Y metates y molcajetes, además. Sobre todo molcajetes. El metate poco a poco ha estado siendo descontinuado, digamos, correcto. ¿no? Y tan útil que es. Sí, exactamente, Pero pero pues y aparte que ahora hasta lo exportan, ¿no? Se lo llevan a Estados Unidos y demás en cantidades enormes, increíbles, ¿no? Y ojalá que sigan esa producción. Pero precisamente tiene que ver mucho con el tipo de roca que hay. Sí, que ahí se da y cerca, que ¿no? además... De San Lucas, ¿no? Exactamente. Ajá. Y que además ellos lo manejan como si fuera una mina y va pasando de generación en generación. Eso también es muy interesante porque pues toda la familia se dedica literalmente en cuerpo y alma a cuidar su mina, además Ajá. de que hay un respeto increíble entre todos los gimadores, he escuchado que les dicen, Ajá. gimadores de piedra volcánica, y o sea, no es cosa que alguien pueda querer, llego y compro un pedazo, ¿no? Son como muy celosos. Ajá. Y cuidan mucho. Es correcto. Esto, vaya, las piezas. Es otro tema. Bien podríamos hacer sí, claro, exactamente. una hora solo sí, hablando. Pero tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? De que esta tradición, digamos, es lo que decía un historiador, Eric Hobsbawm, es la reinvención de la tradición. Exacto. Porque se siguen haciendo los molcajetes y demás, quizá con otras herramientas. Ya no usan otra piedra, utilizan cosas de metal. Pero siguen haciendo los mismos motivos, las mismas características. Ahora los adornan con caras de puerquitos, con toros, con cosas así, que eso es lo que atrae luego a la gente. Claro. Sin embargo, la esculpir o escoger de tan solo una piedra es una tradición de cientos o miles de años, ¿no? Así es. Y por eso digo que es la reinvención de una tradición, ¿no? O sea,
ha pasado de generación en generación, ha tenido sus fluctuaciones, pero el núcleo duro, que le llaman también, ahí sigue. Es tal cual, Ahí tal sigue, cual. precisamente, ¿no? Oye, Rodrigo, y ya yo creo que ya nos pudimos imaginar esta casita con su techo de zacate, sus paredes de bajareque, ya nos imaginamos el fogón, Ujú. inclusive ya ahí casi vemos al dios del fuego, a la Sí. familia sentada, bueno, todo esto. Ahora, a mí me gustaría muchísimo Ujú. hablar un poco de dos animalitos que fueron importantes eh, en la dieta Claro. de estas personas. Me refiero específicamente en esta ocasión al venado Ujú. y al jabalí. Claro. A ver, cuéntanos. Eh, Obviamente, en aquellos tiempos, la dieta, como te comentaba, estaba basada principalmente en plantas, ¿no? En vegetales, ¿no? En frutas o frutos que podían encontrar. Y de vez en cuando tenían el gusto, el placer, hasta de forma ritual, ¿no? De comer venado o jabalí, que obviamente también abunda o abundaba en toda esta región valles, ¿no? De hecho, en Huachimontones encontramos vestigios, huesos de estos dos animalitos, tanto de venado como jabalí, ¿no? Y, y eso es muy interesante porque el- la dieta se complementaba, digamos, con carne de animal de vez en cuando. No era algo así que era de todos los días, ¿no? Pero aún así se podía hacer. Y aparte de seguro había, como te comentaba, una ritualidad en estos. Quizá nada más se comía una vez a la semana, una vez al mes, o en alguna festividad especial se alimentaban de esto, ¿no? Entonces, la Casa del Venado, como ahora es también en los pueblos Wixárika, era pedir permiso, pedir a los dioses del venado, prestar un poco de su carne para alimentar a la población, ¿no? O sea, tenía un significado en especial. En las casas de Huachimontones encontramos debajo del piso de las casas entierros de huesos de venado, que eso habla no de que era un basurero, ¿no? Sí. Sino que era precisamente una ritualización de que el alma del venado podía estar protegiendo a esa familia y por eso se enterró debajo de la casa, ¿no? Claro. Entonces esa parte, digamos, lo tenían muy apropiada, digamos, en el uso de estos animalitos y demás, y era parte también de su dieta, pero de una manera mucho más específica, mucho más especializada, tal vez en los rituales. Oye, y en el caso del jabalí, El jabalí también encontramos, no mucho, la verdad, pero sí encontramos huesos y tiene que ver también con quizá una relación con los que habitaban en el bosque hacia la montaña, que podrían haber sido las almas, digamos, de algunos antepasados y demás, y que habitaban también en estos animalitos y demás, o parte también de una ritualización que también estaba relacionado con la fertilidad de la tierra y demás, ¿no? O sea, los animales, así como el tlacuache, que era también muy importante en cuanto a los designios de los dioses y demás, que traían el fuego también, el famoso tlacuache, el jabalí era parte también de designio, digamos, de los dioses y demás, como parte de una ritualización hacia la fertilidad o hacia la comida en el lugar, ¿no? Entonces, no dudo
que también haya sido una parte importante de festividades, ¿no? Del lugar. El hecho de que los ancestros ya conocieran y tuvieran una idea muy concreta del jabalí, Ajá. facilitó el que se asimilara como se asimiló el cerdo en estas tierras. Claro, yo creo que sí. De hecho, lo veían así como parte, digamos, ¿no? de los animales que ellos ya reconocían. Lo que fue un cambio importante fue en la domesticación, ¿no? O sea, porque ellos no estaban relacionados a darles de comer o a estar ahí manteniéndolos en granjas o cosas así, sino ellos llegaban y los buscaban en el bosque y lo traían, se lo comían y punto, ¿no? Quizá esa fue la gran diferencia, ¿no? De pasar de un animal que era libre, digamos, a ser un animal domesticado, listo para ser comido en cualquier momento. Ahí es donde quizá hubo un cambio que por una parte les facilitó, ¿no? La idea, ¿no? De tener siempre carne. Pero también la parte de ritualización y todo eso quizá quedó hacia un lado. ¿Verdad? Exactamente. Sí, ¿no? Pero definitivamente, pues obviamente esto viene también con el mestizaje, ¿no? Algunas cuestiones acerca de esta ritualidad cambiaron, ¿no? Ahora, pues cada vez que comemos nos persinamos, ¿no? También como dándole gracias a Dios de esto, ¿no? Del alimento, claro. Es parte también, digamos, de la secuencia de los cambios que debemos de vivir en el momento del contacto, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que pues no de regresar a estas cuestiones, pero sí de estar conscientes de que hay cambios, ¿no? Hay cambios en nuestras dietas, en nuestra forma de ver la comida, y eso también es parte del mestizaje, ¿no? que vivimos. Sí, Ajá. sin duda. Pues yo quiero recomendarles. Está este libro que se llama La Revolución de los Tocinos, precisamente, y en este libro hablo de cómo surge la necesidad en Europa, más específicamente en Castilla, de conquistar, o sea, de venir a buscar una nueva ruta para las especias que para ellos eran importantísimos. Claro. Imagínense, tan importante era la pimienta y el clavo, que en la habitación, al pie de la cama, tenían un baúl donde guardaban el oro y cosas muy importantes para la familia. Y ahí precisamente se guardaba el clavo y la pimienta. Y entonces, gracias a todo lo que se va gestando hasta que llegan a nuestro continente los españoles, pues junto con ellos viene el cerdo. ¿Sí? Y claro. si quieren saber más de este tema, de una Ahí manera está. muy fácil, muy simplificada, aquí está, muy a la orden. Y claro que trae recetas, por supuesto. Qué rico. Rodrigo, el tiempo se nos acabó. Ay, qué barbaridad, ¿Crees? Maru. Parece que apenas, No, pues apenas estábamos arrancando. Pero bueno. Ay, oye, no, qué gusto platicar así riquito, así con el frillito matutino, ¿no? Sí, de este ¿verdad? día. Está a gusto. Está a gusto. Creo que como decíamos, podríamos seguir platicando de todo un poco. Pero muchas gracias por la invitación, Maru. No, Me siento pues, muy halagado agradecida. de ser tu padrino. Sí, yo encantada. No podría tener mejor padrino. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aquí tienes tu casa, tu espacio. Muchísimas gracias. Y pues nos dará mucho gusto poder seguir platicando de otros temas. Estamos emplazados con la obsidiana. Exacto. Y los cuchillos maravillosos. Perfecto. De aquellos claro. siglos. Perfecto. Idos. Excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues los esperamos en la próxima. Hasta pronto. No se pierdan los próximos capítulos.
Así es. Gracias. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.